10º Congreso de Opinión Pública, que se va a realizar en Oaxaca el 19 al 21 de abril de 2023 y que se llama Opinión Pública en América Latina en tiempos de crisis de la democracia. Agradecemos también a nuestro patrocinador Íntico. Bueno, dentro de los retrocesos democráticos, el aumento de la polarización es una de las preocupaciones que frecuentemente se citan cuando intentamos explicar el estado de la opinión pública. Pero, ¿qué es polarización? Ante todo, no es un concepto unívoco. Algunos autores han distinguido hasta 10 sentidos de polarización. No obstante, la discusión se ha visto enriquecida notoriamente con la introducción de una noción particular de polarización afectiva, por oposición a la polarización ideológica. La polarización afectiva debe entenderse en términos de sentimientos y actitudes más que en términos de opiniones y ubicación ideológica. Tampoco hay un concepto único de polarización afectiva. Mariano Torcal ha sido uno de los investigadores que ha estudiado estos temas no solo en España, sino en comparativos de otros países del mundo. Hoy tenemos el honor que nos presente su ponencia Naturaleza de la polarización política en las democracias contemporáneas, un análisis en 5 países. Mariano Torcal Loriente es catedrático de Ciencia de Política de la Universidad Pompeu Fabra, es director de Research and Expertise Centre of Survey Methodology, es coeditor de la revista latinoamericana de opinión pública, fue presidente de Way por Latinoamérica y también es profesor adjunto de la Universidad de Denver, desde donde está hablando, y ha publicado numerosos libros en inglés y en español y en varias revistas internacionales. Trabaja temas de opinión pública, comportamiento político y participación política. Bueno, le damos la palabra a Mariano. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar compartir la pantalla. A ver si se ve. ¿Se ve? Ya se ve. Ahí sí, ahí se ve. ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la presentación y también gracias al presidente de Web por Latam y a los miembros del consejo que me han invitado a esta charla. Lo recordaré al final también, pero me gustaría decir que una de las actividades fundamentales también de Webpor es la revista latinoamericana de opinión pública, de la que soy coeditor con el profesor Ryan Carlin, y os invitamos a que sacamos los números al año, y bueno, tiene un sistema de referee internacional y un portal para depositar todos los artículos. Y bueno, me gustaría invitaros a presentar, y también la colaboración, y está ahí el profesor Francisco Sánchez, que es el director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, y que también allí editan también la revista América Latina Hoy, y también os invito a que con una perspectiva distinta, que mandéis artículos a esa revista, ¿de acuerdo? Bueno, como ha dicho Manuel, y gracias por la introducción de nuevo, voy a centrarme sobre todo en el tema de la polarización afectiva en las democracias contemporáneas, que es un término que se ha manejado mucho dentro del mundo de la ciencia política y de la opinión pública en Estados Unidos, y que empieza ahora a emerger con bastante fuerza desde un punto de vista comparado. De hecho, estamos ya preparando un handbook of effective polarization, porque cada vez hay más discusión y mayor discusión y mayor profundidad en el análisis también lleva a una mayor diversificación de conceptos, y me gustaría, bueno, pues, y luego también, que es el tema más central, es problemas de operacionalización, cómo se mide y cuáles son las consecuencias, ¿no? En principio, vamos a ver si me sale la presentación y lo veis. No sé, no, es que a veces con Zoom no funciona bien esto. Ahora, ¿lo veis todos bien? Sí, sí, ahí. Sí, perfecto, ahí sí. Está bárbaro. Vale. Entonces, vamos a ver, lo primero que quisiera hablar es, lógicamente, el concepto de polarización afectiva, aunque voy a mencionar brevemente la diferencia entre la polarización ideológica y la polarización afectiva, aunque ya Manuel ha adelantado la diferencia fundamental. Pero bueno, una definición sería hasta qué punto los individuos sienten antipatía o odio o
gran simpatía o cercanía a los grupos de votantes de los distintos partidos, ¿no? No solo, y eso es importante, no se trata tanto de cercanía a un partido determinado, sino a lo que ese partido, a que el grupo de partidos representa desde el punto de vista cultural y social en una determinada sociedad, ¿no? Y, por tanto, un aspecto esencial de discusión que voy a centrarme es que se refiere a la polarización fundamentalmente que se genera por las identidades sociales partidistas, ¿no? Eso es un aspecto esencial que del que voy a hablar un poquito en detalle, aunque no me quiero extender mucho, pero son dos, es una definición y quiero destacar el elemento en la presentación. En este sentido lo hace muy distinto, y aquí sí ya distingo un poco entre los dos, en lo que sería la distinción entre lo que es la distancia que se genera entre un partido A y un partido B debido a presupuestos de carácter ideológico y los conflictos que generan de tipo sociocultural o socioeconómico, sociocultural, frente a la polarización afectiva, que como veis, a mano derecha se refiere más a, bueno, cuánto me gusta o me disgusta un determinado partido frente a otro, ¿no? Entonces ahí la affective distance, o sea, la distancia afectiva, se refiere un poco más hacia sentimientos, hacia ese colectivo, hacia ese grupo, lo que representa ese grupo desde el punto de vista social y económico. Una parte muy importante de la que no voy a hablar en toda esta literatura, pero que sí voy a mencionar, es el concepto de que muchas veces esta polarización afectiva o estas entidades sociales tiene un efecto de lo que se llama reordenamiento social o social sorting, es decir, son lo que una vez que se está generando, se genera en torno a aglutinar determinados grupos sociales en la sociedad frente a otros, ¿no? Y incluso hay incluso estudios en Estados Unidos que hablan incluso de hábitos de consumo, o sea, es decir, se producen dos comunidades muy divididas en torno a una gran etiqueta identitaria de un determinado partido que organiza un conglomerado de conflictos de carácter social, incluso de convivencia diaria y ciudadana, que incluso al que adquiere una dimensión en la vida diaria. De hecho, hay algunos autores, os voy a comentar, que dicen que ese es fundamentalmente el conflicto mayor, incluso más que otros aspectos, o una de las consecuencias mayores, más que otros aspectos que voy a discutir, por ejemplo, como el efecto que tiene sobre el apoyo a actitudes iliberales que van en contra de los principios de la democracia liberal, ¿vale? Una vez dicho esto, y como base introductoria, por tanto, la producción teórica del argumento, o sea, el argumento teórico central que distingue un poco la polarización afectiva frente a la otra, por tanto, es que se fundamenta sobre la teoría de la identidad social. No estamos aquí hablando de una identidad de carácter individual, sino que yo individualmente me identifico con un grupo, ¿de acuerdo? Y segundo, es un subproducto de lo que Harry y muchos trabajos ha desarrollado, tanto en Estados Unidos como de manera comparativa, lo que se llama la identidad expresiva, la identificación partidista expresiva. Expressive partisanship, de lo que voy a hablar un poquito más adelante, pero quiero destacar que esos son dos argumentos en los que se ha sustentado fundamentalmente toda la teoría de la polarización afectiva y cuáles son sus dinámicas, qué es lo que genera y cuáles son sus potenciales consecuencias. ¿Vale? En este sentido, y entrando un poquito más sobre la teoría de la sociedad, de identidad social, aquellos que no la conocen, viene un poco de la psicología social. Hay trabajos muy clásicos y antiguos ya de Tafel y Turner, tienen varios más. Hay uno muy conocido que se cita mucho, de 1979 y otro de Turner 81, pero en general es una teoría que genera tres supuestos. Los individuos en general, no solo con partidos, sino en cualquier general, tienden a generar, cuando se organizan en grupos, tienden a generar una competición entre los dichos grupos que generan un sesgo constante y prejuicios con respecto al otro grupo, ¿no? Segundo, genera al mismo tiempo un sentido de protección del propio grupo. Es decir, cuando nos sentimos con ese grupo, generamos un cierto sentido de que hay que proteger ese grupo ante las amenazas externas. Y tercero, está muy relacionado, tienden a desarrollar
emociones que están relacionadas con el grupo, es decir, tiene un componente emocional afectivo muy importante. Esto, cuando se traduce en el mundo de la identificación de los partidos, lo que hace es que transforma a los votantes en partisan hooligans. O sea, es decir, ya dejan de comportarse como ciudadanos que es un poco lo que pasa con la polarización ideológica, que dice, bueno, pues si se genera un grupo, si se genera, digamos, un espacio público donde la gente puede intercambiar opiniones, pues los ciudadanos empiezan a tener, dejan de lado ciertas motivaciones emocionales y empiezan a tener un componente más racional, en el sentido de que, bueno, oír posicionamientos sobre determinados issues, sobre determinados problemas, sobre determinados candidatos, les hace, en cierta manera, un espacio de diálogo que suaviza el grado de polarización que existe en una determinada sociedad. Sin embargo, lo que dice la polarización afectiva y lo que hace realmente peligroso con respecto a la otra polarización de carácter más ideológico es que ese elemento de racionalidad desaparece y se genera todo el motivated reasoning y todos los elementos que habla la psicología política respecto, por ejemplo, a la recepción de la información política. La rechazamos cuando es en contra de nuestro partido porque pensamos que está tergiversada, es falsa, no tiene sentido, es objeto de la manipulación. Que tendemos a crear a querer en mayor medida, ¿no?, la información que se genera dentro de nuestro grupo, y por tanto lo que hace es una reacción mucho menos racional, porque se entienda, con un componente afectivo muy importante. Lo que hace es que, en ese sentido, cuando llegan las elecciones, cuando llegan los procesos de competición electoral, donde por definición se tiende a que aumente un poquito más la polarización, y esto está demostrado, lo que hace la polarización efectiva es que no genera campos comunicativos en donde los votantes pueden considerar la posibilidad de votar a otro partido porque el incumbente lo ha hecho mal o lo que sea. Los mecanismos más relacionales de control o de accountability, que son los que están estudiados en comportamiento electoral, sino que genera todo lo contrario. Cada vez se disgrega más, se autojustifica más, se exonera los fracasos en mayor medida de los propios partidos, y se radicalizan más las posiciones. No hay una comunidad, no se genera una ágora de discusión en ningún momento, y mucho menos en los procesos electorales. Y lo que escribo, algún autor ha llamado, aunque escasamente, partisan hooligans. Yo estoy acabando un libro y he acabado en castellano, perdón, sobre, bueno, sabes que lo de España, de castellano, español es importante distinguirlo, pues un libro en castellano que precisamente se llama De votantes a hooligans, y que está un estudio muy pormenorizado del problema de la polarización afectiva. En este caso solo hago España, aunque tiene una perspectiva un poquito comparada, ¿vale? Entonces esa es la idea, ¿no? Y luego hay un segundo elemento muy importante, que es el concepto de identificación partidista. Hay que entender que, porque en cierta manera también esto es algo que me pregunta mucho la gente cuando hablo de estas cosas. ¿Cómo puedes explicar que estemos hablando de polarización y un crecimiento de la polarización afectiva y de la identidad social partidista si la identidad, las medidas tradicionales de identificación partidista están bajando, ¿no? Siempre me dice lo mismo, vaya, no me casa el argumento. Bueno, es que el argumento es distinto porque, hay que acudir de nuevo a Hayek, que ya la ha mencionado, tiene 2 artículos muy famosos en Political Psychology 2015, está basado en los Estados Unidos, y 2018 es comparado de varios países, ahora no me acuerdo cuáles son, fundamentalmente europeos, lógicamente quiero decir porque, bueno, hay más datos. Y entonces lo que discute es que hay que distinguir entre la polarización de carácter más instrumental, es decir, aquella que se fundamenta en proximidad del partido con respecto a determinados issues, lo que llamaba Fiorina la evaluación retrospectiva, es decir, evalúo este partido durante años, qué es lo que ha hecho, y creo una cierta identidad. Cierta identidad que genera el posicionamiento de ese partido en determinados sitios, en determinados temas, en los electoral platforms, etcétera, etcétera. Entonces, eso genera una cierta identidad con ese partido, que es el partido y sus líderes y el aparato del partido, ¿vale? Eso es posiblemente lo que esté en declive. O sea, pero lo que Harry habla dice, no, es que eso es distinto de la polarización expresiva, es decir, la identificación que se genera
con el grupo social y los votantes y lo que representa a esos votantes en la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista social, económico, político, cultural, también muy importante. Y esta distinción es esencial para entender lo que es la polarización afectiva y por qué se puede producir un crecimiento de la una mientras que la otra está disminuyendo, ¿no? En este caso, en la literatura política de psicología política, se tiende a distinguir mucho y es muy importante. Sin embargo, cuando llegamos al estudio en temas de opinión pública más tradicionales, estos dos aspectos tienden a olvidarse. Y esto genera críticas, como por ejemplo la que ha generado un artículo que todavía no está publicado, pero que está súper citado ahora mismo en el American Political Science Review, que está a punto de salir, de Brockman, Cala y Westwood, que hablan de que bueno, la polarización afectiva lo que genera tiene efectos sobre aspectos de la convivencia diaria, sobre aspectos de social trust, sobre cosas así, pero cuando llegamos a otros aspectos, que por ejemplo, que es muy discutido en la literatura, si esto tiene consecuencias en actitudes de apoyo hacia la democracia o actitudes de apoyos hacia presupuestos iliberales, ¿no? Él dice, bueno, lo primero sí, lo segundo no. ¿Por qué? Porque ahí viene remarcado en rojo. Porque la polarización afectiva contiene en sí mismo consideraciones múltiples que tienen que ver ya con los partidos, con sus posicionamientos, con los issues, etc. En realidad lo que está diciendo es que algo que también se ha discutido en la literatura latinoamericana con cierta extensión, porque hay una discusión importante, es que, bueno, es que tiene que ver con la ideología y tiene que ver con lo que siempre hemos hablado, issues, distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una crítica bastante fuerte y dura a los presupuestos y las consecuencias que se piensa que tiene la polarización afectiva, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente, y ese va a ser mi argumento central, se debe a que no hemos pensado bien lo que es la polarización afectiva desde el punto de vista teórico y sobre todo no lo hemos operacionalizado bien. Es decir, no lo estamos midiendo, no estamos distinguiendo las dos cosas bien en ese sentido, ¿no? Y ese es un poco mi argumento y voy a discutir un poquito sobre este aspecto. Aquí hablo de las medidas tradicionales. ¿Cuáles son las medidas tradicionales? Bueno, las medidas tradicionales, fundamentalmente en Estados Unidos, hace un resumen bastante importante Santo Ingegar en un artículo de 2019, que está muy bien porque documenta cuál es el estado de la cuestión. Fundamentalmente es muy centrado en el debate norteamericano. Ahí falta mucho comparado también en justicia con Ingegar. Quiero decir que la literatura comparada está creciendo ahora, pero de momento es poca, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacen en Estados Unidos? Bueno, fundamentalmente hace la diferencia en los termómenos feelings, o sea, los sentimientos, hacia el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y lo hacen a través de 3 instrumentos posibles, que son sentimientos hacia partidos, sentimientos hacia líderes y sentimientos hacia votantes. Luego también se utilizan medidas de distancia social, es decir, en qué medida uno está dispuesto o le desagrada o le agrada la posibilidad de que un hijo suyo, una hija suya se case con alguien de un partido distinto o tener amigos de un partido distinto o compañeros de trabajo de un partido distinto. En qué medida estamos dispuestos a vetar o no vetar o nos agrada o no nos agrada esa posibilidad de interacción con individuos de otros partidos, ¿no? Luego hay medidas de estereotipos que se utilizan menos, pero que también se han utilizado. Y por último, y bueno, ahí está Ryan, que ha trabajado mucho sobre ese tema, las medidas de comportamiento, es decir, que son más cosas relacionadas con forzar determinado tipo de comportamientos a través de juegos, es decir, serve experiments, para que en las cuales se dosifica cierta información sobre si pertenece a un determinado partido o no. Y entonces, si esto condiciona las relaciones interpersonales de los individuos. Bueno, hay 3 tipos, también está lo típico de aplicaciones para buscar trabajo y los trust games, o sea, los juegos de confianza, que en eso, bueno, Ryan ha trabajado más que yo y bueno, y que me parece muy interesante como complemento de medida. Pero yo no voy a centrar fundamentalmente en qué se ha hecho en la literatura comparada. Es decir, esos son estudios que se hacen en un país, en un momento determinado, que nos dicen cosas, pero que es mucho más limitado, porque en la literatura comparada, cuando la gente está hablando de polarización afectiva, está utilizando fundamentalmente datos de encuesta
con preguntas de sentimientos, los thermometers feelings, ¿no? Entonces, en sentimiento comparada, en la literatura comparada, lo que hay es fundamentalmente la contribución de Wagner en un artículo de 2020 en Electoral Studies, donde explica un índice de polarización que está basado única y exclusivamente en sentimientos hacia los partidos. Para no enrollarme con estas fórmulas, y bueno, si quiero anotar, pues solo los he puesto, pero fundamentalmente están basadas en calcular la distancia entre, hay uno que se llama la basada de distancia y otro que se llama el grado de spread, cómo se ha extendido, grado de extensión de la polarización en cada uno de los individuos, es decir, qué grado de expansión tiene, y otro es más la distancia. La primera está basada en la lógica, la distancia entre el propio partido y el partido más lejano, y la segunda está basada más en la distancia entre el propio partido y la media respecto a los otros partidos, ¿no? Entonces hay un indicador, el grado de sentimiento de cada uno de los partidos, y ahí se pregunta, y hay también, en esa se utilizan fundamentalmente en la literatura comparada, sobre todo líderes y partidos. En el Comparative System Electoral Studies o por ejemplo, en el Comparative National Elections Project, en todos los estudios comparados, la mayoría de ellos solo contienen información de líderes y partidos. Y esto es un problema de lo que voy a hablar. Es un problema del que voy a hablar, porque en realidad se está contaminando información y está conteniendo información que no debería aparecer, ¿vale? Entonces, mi propuesta fundamentalmente es decir, y luego hay otra cosa que también me gustaría destacar, que también es otro problema adicional, y es que los dos índices, si lo veis, aparecen en VG y VO, eso, o VG, VO, eso es que se pondera, Wagner propone que se pondera por la distribución del voto en el sistema de partidos. Y yo digo, por eso señalo en rojo, bueno, los dos, el like-dislike scores está ponderado por lo que llama Wagner el size party, que en realidad es en el momento ese en que se mide cuál es la distribución del voto. Yo digo que mi argumento fundamental sobre todo esto es que, bueno, antes de pasar por ahí, normalmente, ¿qué se utiliza para tomar decisiones para que se entienda un poquito más? Normalmente se utilizan los sentimientos de los partidos sentimientos hacia partidos, líderes o votantes que representan a más de 1% de los votos. Normalmente se utiliza eso, se pone una lista y en esa lista se llega hasta los partidos que tienen el 1% de los votos, ¿de acuerdo? Segundo, los grupos, o sea, ¿cómo identifico porque esto es muy importante, la distinguir entre mi in-party y out-party. Bueno, Gibron y algunos investigadores, por ejemplo, en un libro que sacó hace 2 años, se decantan por preguntar a la gente, ¿si identificas tú con un partido? Vale, pues entonces ahora le pregunto y le aplico la batería. Bueno, no es correcto, porque volvemos a caer en el error de medir la polarización a partir de ese sentido de identificación partidista que contiene muchas cosas. Entonces lo que hacemos es, y esto sí no es propuesta mía, es de Wagner, lo que dice, bueno, no, pues lo que hay que hacer es identificar el partido, cuando ya tienes toda la batería completa, identificar el partido que más le gusta a cada individuo, y ese es el in-party, ¿vale? Es decir, si a mí me preguntan en una batería de 0 a 10 y resulta que yo doy a todos 5, supongamos, y le doy a uno determinado 8, ese 8 al que he dado 8 es mi in-party, es decir, es mi propio partido, ¿de acuerdo? Y ahí entonces una medida más laxa de generar ese sentimiento del mi in-party, con el partido con el que me identifico. Y luego, lógicamente, el resto son los out-party. Entonces ahí aplico la fórmula. Calculo la media o calculo el partido out-party que más me desagrada y se calcula las dos fórmulas, distancia y spread. Y luego otra cosa es que para aplicar esto es necesario que por lo menos los entrevistados respondan a 2 de los... Si por ejemplo dice no sabe, no responde a una gran mayoría, pero al menos lo hace con 2, lo calculamos. Si no se calcula, se deja fuera y ese individuo no se le calcula el nivel de polarización a nivel individual. Es importante, y voy a destacarlo, que es muy importante distinguir lo que es la polarización
generada, porque a veces no se hace, porque muchas veces se genera el índice general y ya está, pero yo creo que es muy importante distinguir la polarización que genera los sentimientos positivos que uno tiene hacia su propio partido, de la polarización que se genera de sentimientos de rechazo, de odio hacia el resto. Porque se puede dar la circunstancia, como vamos a ver algún caso, en que hay individuos que, bueno, no hay un gran grado de identificación con el propio partido, pero sí un gran rechazo del resto. Entonces eso genera mucha polarización y tiene consecuencias distintas de situaciones en las cuales la identificación del propio partido es muy fuerte, pero no hay un gran rechazo hacia el resto de los partidos. Entonces eso es un aspecto muy importante también para tener en cuenta, calcular sus consecuencias, etcétera, etcétera. Yo no voy a meterme en ese tema, pero voy a hablar un poquito más de esto, ¿no? Hay muchos datos, pero bueno, yo lo que he hecho es desarrollar un proyecto donde, por cierto, también está el profesor Ryan Carlin, que se llama Tripol. Ahí pongo la referencia, pero se puede encontrar, incluso toda la base de datos ya prácticamente está subida con toda la información a Open Science Framework. Ahí se puede encontrar, los datos todavía no están subidos, pero están los codebooks, están o sea, toda la información, incluso porque además este proyecto no solo tiene, como vemos aquí, una encuesta de panel con 3 olas que se han hecho en Argentina, Chile, Italia, Portugal y España, sino que además se han preguntado los mismos ítems, se han respondido, etcétera, etcétera. Están muy centrados solamente para estudiar polarización afectiva, fundamentalmente, y polarización ideológica, para distinguirla. Y luego, lo que también se ha hecho respecto a esto es, en este proyecto contiene información que ahora no voy a presentar, sobre lo que se llama los behavioral trackers, o sea, lo que se llama los passive meters, que son que cada entrevistado da su consentimiento dentro del panel para que le traqueemos su actividad en Internet, y sabemos qué periódicos lee, qué cuentas sigue en Internet, digo, en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también es una información muy importante que luego utilizamos en el proyecto. Y luego, por último, hemos hecho un análisis de Big Data enorme, que hemos analizado el contenido de opinión de los 10 periódicos más importantes en estos 5 países y el seguimiento de las cuentas de los principales partidos o líderes de cada uno de los países. Todo eso se ha analizado y entonces ahora tenemos un indicador, eso no lo voy a presentar aquí, pero tenemos un indicador de grado de polarización de cada uno de los periódicos fundamentales en cada país, que cada uno de las cuentas de Twitter de cada país, etcétera, etcétera. Un periodo largo para información pública, opinión pública es 1 año y medio, retrospectivamente, y de Twitter lo que hacemos es un seguimiento fundamentalmente durante el desarrollo de la encuesta, 15 días antes y 15 días después de la implementación de cada ola. ¿Vale? Bueno, me enrollo aquí porque no voy a contar mucho de eso, pero quiero decir que es una base de datos importantísima. Yo creo que es muy innovadora, que tiene muchas cosas muy nuevas. También tiene experimentos, survey experiments, por ejemplo, uno que diseñó el profesor Greg Love y Ryan Carlin, y en el que yo también he participado, que se incluyó en una de las encuestas, sobre framing y polarización con una variación de un juego. Y también, bueno, incluso también he diseñado para estudiar todo el tema de social sorting, he desarrollado un experimento de conjoint experiment muy interesante que creo que va a dar muchas claves para entender bien en cada uno de estos países qué contiene desde el punto de vista social esos grupos partidistas, ¿no? No me enrollo más ahí. Lo único es que, bueno, sí, hay 3 olas. La primera es la de septiembre del 21 a mediados de... Perdón, eso está mal. Es hasta mediados de octubre, perdón, eso es un error. La segunda va desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre. Y la tercera es en marzo de 2000. Y luego son 1.000 a 1.200, dependiendo del tamaño de cada país, que han completado prácticamente todas las olas, ¿de acuerdo? Simplemente aquí voy a mostrar algunos datos de polarización muy básicos, no quiero meterme, son de carácter descriptivo, y he remarcado en distintos colores aspectos que me gustaría destacar. Primero, sin meterme mucho en ello, ¿no?
Primero, como dice la literatura, y esto es algo que sí que tiene que ver con mi argumento hoy, es que si veis en verde he destacado que la polarización que se genera en torno a los sentimientos hacia votantes siempre es menor que se genera entre los de los líderes. Quiere decir, como ha dicho la literatura, que cuando se utiliza un indicador de sentimientos hacia líderes o sentimientos hacia partidos, se produce una sobredimensión del grado de polarización, porque esa polarización contiene otros elementos adicionales además de la afectiva, que ese es mi argumento, ¿vale? Y ahí está, si uno observa, pues lo he puesto en verde, observa la fila primera y la fila segunda y verá que sistemáticamente en todos los países la polarización que genera los sentimientos, lo que sienten los votantes, o sea, los que se generan la referencia hacia los votantes frente a la referencia hacia los líderes, siempre es mucho más baja. Segundo, y le he puesto esto en rojo, esto remarcado en rojo, Portugal destaca por un grado menor de polarización con respecto a estos 5 países, ¿no? Y esto es importante también porque muestra también, en cierta medida, que si uno sí lee la literatura sobre Portugal, que esto tiene que ver un poco con el liderazgo, con los líderes, con el discurso de los líderes. Portugal es un país que se ha generado, como ha estudiado el profesor Friesman y otros países, con un grado menor de polarización, de conflicto interpartidista, aunque esto está cambiando en los últimos años, pero sigue siendo así. Y por eso reflejan un grado de polarización mucho menor, ¿no? Y tercero, respecto a Argentina y Chile, que eso tiene que ver también, para centrarnos un poco en países latinoamericanos, es curioso porque no quiero meterme, y tengo varias teorías en la cabeza, y en algún momento estoy preparando un paper también solo en Argentina, pero Argentina presenta una contradicción muy interesante, y es que el grado de polarización que se genera por los sentimientos hacia los partidos propios es bajo. Sin embargo, el odio hacia el otro es muy alto. Se caracteriza por esa combinación. Estoy preparando un paper para la revista argentina de ciencia política que me han pedido y estoy en ello para intentar explicar por qué está pasando eso. Porque es muy inusual. Es muy inusual dentro de los datos que yo he visto. Por eso la distinción entre impartisan y outpartisan polarization es muy importante. Yo la destaqué al inicio y ahora quiero, porque un índice agregado me dice cosas, pero lo importante es distinguir entre qué es lo que está generando esa polarización. Entonces, en el caso de Argentina, por ejemplo, contrariamente a Chile, que lo he puesto en azul, Chile tiene un elevadísimo sentimiento de identificación o sea, la identificación con el propio partido genera sentimientos muy elevados. Por lo tanto, la polarización en Chile se debe fundamentalmente a una fuerza bastante importante que tienen los sentimientos hacia los propios partidos. Y eso tiene consecuencias distintas desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista de las consecuencias de la población afectiva, mientras que en el caso de Chile es todo lo contrario. Perdón, en el caso de Argentina es todo lo contrario. Es decir, hay una baja identificación social con el propio grupo, es decir, los sentimientos que genera el propio grupo son positivos, lógicamente, pero mucho menos en términos comparados con otros países, como por ejemplo Chile. Ver la magnitud en una escala de 1 a 10 es bastante importante, la diferencia, y sin embargo, como veréis, los sentimientos, por ejemplo, comparado con Portugal o con Italia, por ejemplo, uno se imagina que en Italia hay un gran conflicto y una gran polarización, por ejemplo, pues en el grado de la polarización hacia el outpartisan, hacia el otro grupo, por ejemplo, en Argentina es elevadísimo, frente, por ejemplo, a otros países que uno se imagina que a lo mejor la mayor grado de polarización o que la polarización que se genera del odio, consecuencia del odio de los otros grupos, es bastante más elevada, pero en realidad Argentina se caracteriza por eso. No me quiero meter en este tema, pero me parece muy importante destacar este aspecto y en eso estoy fundamentalmente trabajando ahora también en un paper solo para explicar el caso argentino. Pero volvamos al tema que nos centra, que es el problema de los problemas de la polarización. ¿Por qué no se está haciendo bien? ¿Por qué argumento que no se está haciendo bien? Primero, porque ya se puede adelantar en lo que yo estoy diciendo, que se debe medir solamente con los sentimientos hacia los votantes. Si estamos hablando de polarización afectiva, estricto senso, es sentimiento hacia los votantes. Y partidos y líderes contienen otra información, que por eso genera mayor polarización. Entonces, se está contaminando, se está sobreestimando el efecto, el grado de polarización, y también va en detrimento de explicar qué es lo que explica la polarización afectiva.
que es lo que en el fondo argumentaba Brookman al principio, cuando se ha puesto ese gráfico que tenía así raro con varias. El argumento de Brookman es, dice, bueno, es que claro, como ustedes están viendo muchas cosas al mismo tiempo, pues en realidad deja de explicar más allá de aspectos relacionados con la vida cotidiana, pero luego aspectos como apoyo a la democracia o apoyo a actitudes iliberales por ejemplo, el deterioro del political accountability, que también discute en ese artículo con un experimento, no se dan. No se dan, dice, no se dan. Él dice que no se dan porque la protección afectiva en realidad contiene muchas cosas. Bueno, yo diría que no es que contiene muchas cosas, es que la medimos mal. ¿No? La medimos mal, porque la mezclamos con otras cosas. De ahí que, por ejemplo, también el trabajo de Jungmann y Lewandowski, 2019, Sinsete, 2021, uno que está trabajando, que va a salir en Electoral Studies con ellos, que es un antiguo alumno mío que se ha doctorado ya. El argumento fundamental es que sobredimensionan y tiene que ver más con la... porque contienen información que tiene que ver relacionada con la competencia tradicional de issues, partidos, liderazgo, lo que me gusta este líder, lo que me gusta el otro líder, etcétera, ¿vale? Ese es el primer problema. Y el segundo problema, que ya también he mencionado, pero que quiero destacar, es que estas fórmulas contienen también la ponderación por voto. A ver, esto para mí no tiene sentido ninguno. Si generáramos un indicador de agregado, a nivel agregado, que es por ejemplo lo que hace Rilham en su artículo de European Political Science Review, sí que tendría sentido, porque lo que estoy midiendo es a nivel agregado, en vez de hacer la media individual, no, a nivel agregado quiero saber cuál es el nivel de polarización, teniendo en cuenta que no pesa lo mismo, yo qué sé, el Partido Socialista en Portugal que el bloque de Esquerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa ponderación tiene sentido. Pero a nivel individual, a mí me da igual. O sea, yo puedo odiar desmesuradamente un determinado partido y, sin embargo, ser un partido minoritario. Entonces, pero lo que interesa es a nivel individual, es en qué medida yo odio a los otros grupos. Entonces, en vez de ponderarlo, entonces mi solución a este tema que yo propongo son dos cosas. Modificar la versión de esas dos fórmulas, que son a nivel individual, y hacer dos cosas. Primero, centrarnos solamente en votantes, y el segundo es crear una escala que captura el grado de identificación partidista social, es decir, Social Group Identity, ¿vale? Y para ello se puede utilizar, tanto de la psicología política, una batería de preguntas que se han utilizado, que se llama Identification with the Psychological Group, se llama IDPG, ¿vale? Que viene de un trabajo de Mile y Tretrick de 1922, aunque es lo que fundamentalmente utiliza Hardy para hablar del expressive partisanship que ya he mencionado, del partidismo expresivo y el partidismo instrumental, que es el tradicional. Entonces, yo propongo que una vez que se ha calculado con esa batería ese grado de identificación social, esto se pondera por los termómetros de votantes. Y de esta manera se genera un índice, o por definición, lógicamente, es entre 0 y 1, por lo tanto, suaviza el grado de polarización, pero eso no es lo importante, porque por definición lo hace, pero que tiene una mayor capacidad de medir lo que realmente queremos medir y además nos da una mayor capacidad de entender las consecuencias de la polarización afectiva en nuestras democracias. ¿De acuerdo? Aquí están las fórmulas, explico las nuevas, o sea, ¿por qué, qué tienen de nuevo las nuevas? Y es que pondero fundamental porque llamo ex part. Eso es lo que hago, es que todas las medidas de termómetro son ponderadas por ese elemento, tanto para calcular las fórmulas tradicionales como para calcular el in-party o el out-party, ¿vale? Y de esta manera lo que estoy haciendo es resaltar, o sea, quitar, limpiar de las medidas de termómetro y por tanto de las fórmulas, todos los elementos que son de partidismo instrumental y selecciona, agarra mejor el componente partidista que se debe fundamentalmente a la identificación con el grupo social de votantes con el que yo me identifico, ¿vale? ¿Qué batería de preguntas son? Bueno, pues digo, está basado en Hardy y colegas de 2015-2018, y está la lista, ¿no? Cuando hablan de este partido, normalmente yo me siento como si hablaran de nosotros en vez de ellos,
por ejemplo. Estoy muy interesado en lo que otra gente piensa sobre ese partido. Cuando alguien critica a este partido, lo siento como un insulto personal. Cuando yo siento que tengo algo común muy fuerte con los restos de votantes de este partido. Si el partido le va mal en las encuestas de opinión pública, me arruina el día. Cuando yo conozco a alguien que apoya este partido, me siento conectado con esta persona. En fin, ahí está la batería completa. Y entonces lo que hago es calculo un confirmatory factor analysis, con estos indicadores. Es un modelo de medida. Entonces, bueno, este es el modelo, que veis el tradicional modelo en el que intento medir el constructo a través de estos indicadores, que es Social Partisan Identification, ¿vale? Se hace, ahí viene Factor Analysis, aquí vienen, ¿qué me dice el Confirmatory Factor Analysis? Que el ajuste del modelo es realmente muy, muy bueno. Ya os voy a enseñar los datos un poco, pero no quiero cansar con datos. Segundo, que todos los factor lines son extremadamente altos y significativos, aunque hay algunos más. Y luego que se puede crear una variable dimensional con estos factores que tiene un Rykov de validez, una escala de validez de 0,85 que es altísima. Entonces, luego lo que hago es reescalado esos puntuación entre 0 y 1. Entonces, multiplico, para que entiendas, en la fórmula, aplico una ponderación por eso que va de 0 y 1. Por definición, como todo es menor de 1, eso desciende, lógicamente, a la polarización. Eso no es lo importante. Lo único que quiero decir es que no se pueden comparar con los tradicionales en términos de cantidad, digamos, pero sí que a mí me interesa más cuál es la validez de ese indicador. ¿Cuál es la validez de ese indicador para extraer, para medir lo que realmente queremos medir, ¿no? Aquí están los datos del factor Lowry, para veréis que no he mentido, son realmente altos en todos los casos. E incluso quiero observar, por ejemplo, conexiones con los que apoyan. Pues este indicador es altísimo, es decir, me está diciendo, es que esto lo que en realidad mide es el grado de identificación con ese grupo, como grupo, ¿no? Incluso también la importancia de que se alabe o no se alabe, etcétera. Es decir, todos los indicadores son muy altos, pero incluso adquieren una dimensión especialmente alta, incluso identificación con sus soportes, pues es muy alto también. ¿Veis? O sea, hay tres que me están diciendo, no, aquí lo que está midiéndose es fundamentalmente el grado en que la gente se identifica con ese grupo. Y yo soy parte de ese grupo. Me siento parte de ese grupo, ¿de acuerdo? Aquí están las medidas de ajuste, veis, son muy altas, es un modelo muy fácil de estimar y dar rápidamente la solución porque lógicamente están muy interrelacionados y miden muy bien todo, ¿de acuerdo? Hay que decir que tiene una relación alta con el que existe, que es 0,8. O sea, es decir, una alta correlación. Pero, bajo mi punto de vista, mide mucho mejor lo que se intenta medir con el que propone Wagner, que es el que he venido discutiendo hasta ahora, ¿no? Y en general, la media es menor y sobre todo tienen un mayor skew, que es lo que uno espera en esta situación, ¿no? Cuando estamos hablando de polarización efectiva, produce un mayor skew, o sea, una mayor sesgo a los lados, digamos, ¿no? O sea, se mueve una distribución que deja de ser la normal a pasar a una distribución mucho más que refleja más la polarización. Y entonces eso casa bastante bien con un último artículo que han sacado Knudsen y no me acuerdo el journal, de 2021, que viene a mostrar cómo cuando uno lo mide con la polarización, con indicadores de distancia social, en general también, ya no solo es problema de votantes, en general, si se mide distancia social, la polarización es menor. Por lo tanto, lo que se está utilizando en la literatura comparada, todos los artículos de líderes y partidos están sobredimensionando el efecto al tiempo que anulan su capacidad predictiva a la hora de estudiar determinados fenómenos. ¿De acuerdo? Aquí muestro un ejemplo. Esto es en España, por ejemplo, esto es el clásico, a mano izquierda y a mano derecha es tras mi ponderación, que es lo que uno, en cierta manera, puede esperar cuando está hablando, por ejemplo, de polarización. Respecto hay un gran rechazo y luego va disminuyendo paulatinamente. Por lo tanto, esto tiene sentido. Pero una manera de medirlo muy importante
es también medir su relación con un indicador de social proximity y social distance, ¿vale? Entonces, ahí he utilizado la pregunta que ya he mencionado anteriormente, no quería enseñar los gráficos, lo calculo también con un factor scoring, etcétera, etcétera, de un confirmatorio, factorial confirmatorio, que es que mide la distancia, que mide el grado de distancia y proximidad de los individuos respecto a el grado de distancia social con nosotros, un grupo de votantes. Para un sistema multipartidista se hace de una manera un poquito más compleja que no voy a explicar, pero es fundamentalmente que tiene que ver con quién está dispuesto a no aceptar que tu hijo o tu hija se case con alguien de un partido distinto, lo que hablaba de amigos o vecinos y también de compañeros de trabajo. Bueno, entonces esa es mi variable dependiente para que entendáis. Arriba uno mide social proximity, o sea, es decir, que sea del mismo partido para mí es muy importante, y el otro mide, y el otro es social distance. Entonces lo que he hecho es fundamentalmente porque, bajo mi punto de vista, teóricamente hablando, la proyección afectiva, este nuevo indicador tiene que medir muy bien el grado de social proximity y sobre todo para el outpartisan tiene que medir muy bien la social distance, ¿vale? Entonces lo he dividido y veis que está abajo un patrón que es general, que se pasa en Argentina, pero que pasa en todos los países que he estudiado, que es primero el clásico, aparece clásico, nuevo. Estos son los de medida de social proximity para cuando meto la variable de distancia o cuando meto la variable de spread. Da igual, es lo mismo, el resultado es lo mismo. No hay, el tradicional no tiene relación y el nuevo sí que tiene relación y lo marca mucho. Y esto ocurre, y si nosotros lo vamos a dividir esto en in-group y out-group, y en in-group no tiene relación, como veis, con social proximity, y la relación con out-group la dan los dos y no hay distancias, no hay diferencias estadísticas, si vemos los intervalos de confianza. En el caso de Argentina, incluso, la nueva parece ser que no es estadísticamente significativa. Pero el patrón general es que si lo es, no hay diferencia entre los dos. Aquí en este caso no lo es siquiera en el caso de Chile, pero el patrón es muy parecido en casi todos los países, ¿vale? Y aquí sí que son los dos, por ejemplo, en el caso de España, pero no hay diferencias significativas. Entonces, lo que quiere decir esto es que este componente está midiendo mejor y tiene el elemento de la proximidad social, el grado identitario social y por lo tanto el componente afectivo, y al mismo tiempo, y eso se refleja muy fuerte tanto en los indicadores agregados de los dos de polarización como en el in-group. Y en el out-group lo que hace es que tiene el mismo efecto y a veces si tiene algo menor. Por lo que me está diciendo que cuando intento estimar el efecto que tiene el out-group en otras actitudes, posiblemente el tradicional dimensione en algunos aspectos sus consecuencias, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo para Portugal, como veis, es muy consistente para todos los países. Portugal, en Italia, exactamente lo mismo. Lo cual quiere decir que a través de distintos sistemas políticos, con distintos sistemas de partidos, con distintas historias políticas, etcétera, 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 hay una gran consistencia en la relación que estoy detectando con el nuevo indicador y que lo diferencia claramente con el antiguo, ¿vale? Pero hay otra cosa que me gustaría añadir, que no sé un poco, bueno, no sé si no lo veis, yo no lo veo, pero que es el efecto potencial que tiene sobre el apoyo, porque se ha discutido mucho que la protección afectiva tiene un gran efecto de que aumente las actitudes antiliberales y sobre todo que aumente lo que se llama en la literatura el democratic backslide, el deterioro de la democracia. Entonces, ahí hay artículos que a nivel individual, por ejemplo, a nivel agregado, por ejemplo, el último de Orhan es muy bueno, de 2022, en Democratization, que muestra con un montón de países, con datos agregados, que la probabilidad de entrar en un proceso de democratic backsliding es mucho más alto si los niveles de polarización efectiva son más altos, ¿vale? Y luego hay gente que esto lo demuestra a nivel individual. Por ejemplo, el último artículo de Simonovich y McCoy y Gateway, estoy hablando de artículos muy, muy recientes, ¿no? Y luego, entonces esto, entonces la medida es que hay una relación importante en Democratic Backsliding y Democratic Erosion, ¿de acuerdo?
Perdón, y población afectiva. Tanto democracia backlining como democracia son con población afectiva. Y luego hay otra literatura que se entrecruzan, pero que yo creo que son argumentos distintos, que habla del deterioro de las normas democráticas, es decir, de los principios democráticos a nivel individual, ¿no? Que digamos que es una puerta abierta, pues están relacionados a que ciudadanos estén dispuestos a votar partidos que apoyan la posibilidad de un democratic backsliding o que abren la posibilidad de un deterioro de la democracia liberal o incluso electoral, como consecuencia por encima de con tal de que sus intereses partidistas prevalezcan, ¿no? De acuerdo, entonces ahí viene el artículo de Graham Zwolik para los Estados Unidos, un artículo de Kinsete y último también hay uno que en este es más teórico de McCoy y Sommer. Y lo que viene a decir, bueno, los dos están basados en los siguientes argumentos. Primero, los ciudadanos están deseosos de defender sus intereses partidistas propios sobre los principios democráticos. Eso es un aspecto, o sea, es decir, cuando me ponen en el brete de tener que elegir entre que mi partido y los intereses de mi partido, de mi colectivo, prevalezcan sobre los intereses, sobre los principios democráticos normativos, estoy dispuesto a sacrificar lo segundo en pos de lo primero. Y luego lo segundo, que hay una tendencia también a que los ciudadanos quieren eliminar a los otros, y los otros son los otros, de la competición. Y si es necesario hacerlo por procedimientos no democráticos, pues mejor que mejor, ¿no? Sin embargo, la conclusión, como he dicho, del artículo de Brookman, Ekala y Westwood, que todavía no se ha publicado, que ya está anunciado y eso no se puede descargar, etcétera, es un artículo muy influyente en el que dice que eso no es cierto. Que eso no es cierto. ¿Y por qué dice que no es cierto? Precisamente por el gráfico que he puesto al principio. Me dice, no, porque claro, es que ustedes ya contiene, las medidas de información de la población efectiva contiene ya esas preferencias políticas. Y por tanto, no tiene consecuencias. Y lo muestra con distintos experimentos, tanto en el grado de accountability como en el grado de apoyo a los principios democráticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que digo es que mi medida lo captura mejor. Esto, es decir, un problema de medida, ¿de acuerdo? También de nuevo. Y aquí utilizo una batería de indicadores de apoyo a principios iliberales. Ahí está la batería, solo un partido político debe poder presentarse en las elecciones y ocupar el cargo, es decir, si está muy de acuerdo, está en desacuerdo, una escala de 1 a 10. La Asamblea Nacional debe ser abolida para que podamos tener un líder fuerte dirigiendo el país, las Fuerzas Armadas deben gobernar el país. En tiempos de crisis nacional está bien prohibir que un partido político participe en las elecciones nacionales. Cuando el país carece de orden, se puede restringir el derecho de voto. En el caso de una emergencia nacional, aprobaría que el gobierno censure a los medios, etcétera, etcétera. Esto, lógicamente, son apoyo a principios claramente iliberales. Entonces, he creado una escala también con un confirmatorio y lo que vemos, os lo voy a mostrar porque ya no quiero aburriros más y me he extendido más de lo que quería, es que, como veis, muy curioso, cuando uno mira la nueva medida frente a la nueva medida, digamos, está a la izquierda, perdón, a la derecha, y la antigua medida está a la izquierda, pues uno ve que la nueva medida cuando se hace partisan polarization no tiene efecto, y sin embargo cuando utilizo mi medida sí que tiene efecto. Está claramente lo que uno espera, que cuanto más se odia al enemigo, uno más está dispuesto a apoyar los principios de democracia iliberal. O sea, es decir, al ataque por los principios de la democracia liberal, digamos. Y lo mismo con el impartisan, lo único que en la medida inicial sí tiene efecto, o sea, negativo, es decir, pero este efecto aumenta más con el indicador que he creado, digamos, ¿no? Es decir, aunque ya os anticipo, porque estoy trabajando también en otro paper sobre esto, que esto tiene que ver también, está muy condicionado por qué partido uno se identifica. Y esto es un asunto que se ha discutido un poco en la literatura y que creo que es muy importante en la discusión. Y veis, el caso de Argentina es muy parecido, aunque menos fuerza, depende luego si los intervalos de 99 a 95, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusiones. Contrario a lo que se ha teorizado, la actual operacionalización de la polarización afectiva no sabe, perdón, a Soleil no, no sabe aislar
the social and affective component que tiene la polarización afectiva. Entonces están mezclando, como se dice en España, churras con merinas, que son dos razas distintas del ganado ovino. Esa expresión es muy castellana. Dice que decir que está mezclando un poco todo y no se sabe bien qué se está midiendo. Y si se hace bien, al hacerlo mal, ¿esto qué genera? Genera una sobreestimación, pero al mismo tiempo no está capturando realmente lo que es la polarización afectiva debido a la social distance, a lo que se está generando, a la distancia social que se está generando entre los distintos grupos de votantes y lo que representan, su cultura, su bagaje social, etcétera, etcétera. Y luego, pero al mismo tiempo, eso también lo que hace es mitigar las consecuencias actitudinales y behaviorales, o sea, de comportamiento, que en la teoría de la polarización afectiva se han venido esgrimiendo y que no quedan muy claras, ¿no? Y eso sería fundamentalmente lo que me gustaría decir. Muchas gracias a todos. Ahí os pongo la información básica de mi universidad, el centro que dirijo sobre metodología de encuestas. Nos puede seguir por Rexen y tenemos también, y ya aprovecho para presentarlo, una Summer School y una Winter School de métodos de encuesta y que es en inglés y que se puede asistir, que además os digo que son los precios más baratos de todo el mercado. Y luego también, ya por último, quería recordaros que os tenéis que hacer miembros de Web por Latam, que es muy importante, que actividades como estas solo se pueden hacer a través de ayudarnos desde el punto de haciéndose miembro de Web por Latam y que cuanto más miembros tengamos, más activos vamos a ser y más posibilidades de hacer cosas. Y también anunciaros el 10º Congreso Latinoamericano de Web por de Oaxaca, perdón, del 2022, que ya se ha comentado, del 19 al 21 de abril, y que os animamos también a que asistáis. Y lógicamente el membership, o sea, la membresía va unido a poder también acudir a este congreso, que creo que va a ser muy interesante. También nos podéis seguir en Facebook, nos podéis seguir, ahí está el Twitter de Web por Latam y el correo institucional de Web por Latam. Y gracias a todos y perdón porque me he alargado más de lo que me hubiese gustado. Gracias a vos, Mariano. Y ahora, si quieren, abrimos una ronda de preguntas. Los que quieren... Ahí Gustavo está levantando la mano. No, únicamente estaba aplaudiendo la ponencia de Mariano. Felicidades, Mariano. Me quedo atento. Muchas gracias. Hola, Mariano, muchas gracias por la presentación. Yo puedo lanzar la primera pregunta y para mí, first and foremost, me impresionó mucho lo que has compilado aquí y nos has presentado. Me parece excelente y yo creo que va a avanzar mucho el debate. Yo me pregunto más al lado práctico de, bueno, una vez que tengamos medida la polarización afectiva de esta manera y hemos comprobado que está correlacionado con actitudes iliberales, ¿cuáles son las lecciones prácticas que podemos sacar de tu análisis? Porque acá el debate es, bueno, rechazamos actitudes iliberales, pero ¿cómo podemos hacer que la ciudadanía agarra a las actitudes democráticas a la misma vez? Así que yo me pregunto cuáles son las lecciones prácticas que podemos sacar. Gracias, Mariano. Bueno, o sea, yo creo que el problema es la polarización y la naturaleza de esa polarización, ¿no? O sea, no es tanto intentar instruir a los ciudadanos sobre los valores democráticos, que también, que es importante, pero yo creo que la raíz del problema. La raíz del problema es intentar mitigar en la medida de lo posible la polarización afectiva. Hay ya propuestas, de hecho hay propuestas, ha salido una cosa
¿cómo se llama esto? De Mason, un paper que propone algunas medidas, ¿no? Yo creo, yo tengo un paper comparado que ya tengo acabado con Paul Beck, que es más una comparación de muchos países con los datos tradicionales de las medidas tradicionales. Entonces, lo que queda claro en ese paper, por ejemplo, es que hay que romper las comunidades aisladas. O sea, hay que fomentar que la gente esté expuesta a la discusión y vea el otro punto de vista. Porque lo que sí, contrariamente a lo que uno espera con la polarización afectiva, y esto sí que lo digo que trabajo esto en el paper con Paul Beck, es que cuanto más la gente está expuesta a discutir con gente que no tiene su visión partidista, más se reduce la polarización afectiva. Y por tanto eso genera una comunidad de diálogo mayor en donde tiene repercusiones desde el punto de vista actitudinal. Es decir, yo, bajo mi punto de vista, hay que mitigar el efecto, los causantes del componente afectivo, no de la polarización, sino del componente afectivo de esta polarización. Y eso va a tener una repercusión, es decir, no se trata de eliminar la polarización, el conflicto es lo que es la democracia, por lo tanto, puntos de vista diversos son importantes, porque si hay poca polarización ideológica, la gente piensa que todo es igual y también se engancha el proceso democrático. Pero lo importante hay que quitar ese elemento afectivo y eso se genera fundamentalmente a través, bajo mi punto de vista, de generar comunidades de diálogo, o sea, incluso exposición no deseada del ciudadano a las fuentes de información alternativas que crucen una información. Todos me vais a decir, claro, Internet, no sé qué. Bueno, ya, si quieres, luego hablamos de ese tema. Tengo mi opinión al respecto. Y bueno, no es mi opinión, he leído mucho sobre ese tema y también hay contribuciones muy interesantes en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que la causa del problema no es reforzar la importancia de los principios democráticos entre la gente, sino mitigar lo que genera esa probabilidad de que un individuo esté dispuesto a que prevalezcan sus intereses partidistas frente a los elementos de la democracia liberal. Y en ese aspecto creo que hay que mitigar ese elemento afectivo, y tiene que ver mucho también con el discurso de las élites. Cada vez las élites se acuden más a esos elementos identitarios colectivos que son fáciles de transmitir, pero que al mismo tienen mucho efecto electoral, pero al mismo genera mucha polarización, ¿no? Acá Hernán Chaparro quiere hacer una pregunta. Ya, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mire, sí, la pregunta va por el lado más metodológico, técnico. Acá en Perú estamos haciendo con unos colegas un estudio sobre polarización afectiva de redes sociales, Chile, Colombia, Perú. Y estamos usando el termómetro y otra medida, que es una medida que está también en el paper de Dragman. Pero si fuera solamente Colombia y Chile, estaríamos preguntando por gente de otros partidos, el sentimiento. Pero Perú es un país que no tiene partidos, tiene agrupaciones electorales, nadie está identificado con partidos, todo el mundo más bien tiene una actitud antipartidaria, incluso antipolítica, muy anti-establishment fuerte. Y no sé, veamos, te quería comentar qué piensas tú. Nosotros estamos optando en este caso por preguntar, digamos, es una solución que hemos optado, preguntar por gente que tú percibes que es de izquierda, gente que percibes que es de derecha, para poder abordar de alguna manera un referente de identidad social, al cual puedas opinar, ¿no? No sé qué te sugiere. Sí, sí, no, es una buena pregunta, es muy buena pregunta. Y te voy a responder con prudencia, con mucha prudencia. Lo primero a decirte es que yo creo que lo que, por ejemplo, observas en Argentina tiene que ver algo con lo que tú hablas de Perú. No es lo mismo ni comparable, pero no me entiendas mal. Lo que quiero decir es que, sobre todo en la parte segunda de tu argumentario, es decir, yo creo que, por ejemplo, en Argentina la gente tiene mucho escepticismo con los partidos, entonces aunque hay grupos muy definidos y un conflicto muy definido, luego cuando son sentimientos del partido propio te dicen, bueno, no sé, pero sí que tiene muy claro cuál es el enemigo.
¿vale? Entonces yo creo que en algunas situaciones, no digo que exactamente sea lo de Perú, pero que en algunas situaciones es importante distinguir entre in-party y out-party, porque eso te va a dar una clave a lo mejor de la diferencia de los tres casos que me estás hablando, ¿no? Puede haber en algunos casos que sí que la gente tenga un sentimiento muy difuso, aunque sea su in-party, pero muy bajo, pero sin embargo puede tener mucho odio con respecto a los otros, ¿no? Y eso ya te está generando una dinámica creo yo, bueno, por lo menos eso es lo que yo estoy mirando en el caso de Argentina, en este caso, ¿no? Luego también ten en cuenta que no hay que pedirles identificación, por eso es el problema de la variable instrumental, sino hay que decir, tú puedes utilizar agrupaciones y lógicamente va a haber mucha volatilidad en casos como los que hemos mencionado respecto a esas agrupaciones electorales, pero en un momento determinado puedes preguntarlo y decir, yo por ejemplo en el caso de Argentina también he optado por mencionar determinado tipo de agrupaciones electorales que tienen una contingencia histórica muy concreta, pero luego también he preguntado los justicialistas, los radicales cívicos, es decir, acudir a los partidos tradicionales como instrumentos de autoubicación de los votantes respecto a qué sentimientos le genera esto. Entonces yo acudiría a propiciar qué sentimiento tienes hacia los votantes y haría referencia a los grupos, o sea, las agrupaciones electorales que tienen un elemento de contingencia muy importante en muchos de estos países, pero luego acudiría a etiquetas más reconocibles que tienen un elemento histórico y que a veces te dan claves de lo que está pasando. Yo sería mi consejo. Y luego, por último, yo creo que también para capturar bien esto, yo acudiría a desarrollar a través de, si lo hacéis en la encuesta, lo hacéis online, Sí. aunque también se puede hacer face to face, pero si lo hacéis online, sería acudir a los sentimientos de proximidad y distancia social. Es decir, eso también te puede dar alguna clave, es decir, sobre todo para ver la validez de lo que estás midiendo, si estás midiendo o no estás midiendo algo que tenga sentido o no. Entonces yo, lo que normalmente la manera en que nosotros lo hemos hecho es automáticamente con un algoritmo, cuando responden al sentimiento, al partido que tiene mayor sentimiento, ¿vale? Lo detecta un algoritmo, entonces la siguiente pregunta es, y bueno, y eso mide proximidad. ¿En qué grado te agradaría que tu hijo o hija se casase con alguien que vota o tradicionalmente se siente próximo, no yo utilizo la identificación, próximo a este determinado partido? Y entonces, y luego lo haría lo contrario con el menos, o sea, con el menos desarrollar un algoritmo que automáticamente es fácil de hacer, la programación lo pueden hacer fácilmente, que detecte cuál es el partido que menos valoración tiene cada votante y automáticamente te genere esa pregunta. Así tienes una medida de distancia social y una medida de proximidad social que te puede venir bien para complementar si realmente estás capturando lo que quieres medir. Pero Hernández, estos son consejos que pongo entre paréntesis porque, primero, no soy tan gran conocedor de la realidad de los países que estás estudiando y segundo, en fin, no estoy seguro que vaya a funcionar, ¿vale? Pero bueno, yo exploraría eso. Eso, gracias. No, Bueno, y Fabián, mucha suerte con el proyecto porque faltan muchos datos de polarización afectiva en América Latina y hace falta. Fabián Echegaray también tenía una pregunta. Hola a todos, hola Mariano, excelente tu presentación, me gustó mucho, me impactó lo que mostrabas ahí, que Argentina es un complemento tal vez a la pregunta de Hernán, sobre todo ese contraste entre una fuerte polarización con los grupos externos a los identificados como parte de las simpatías partidarias, y una menor polarización interna. Y ahí yo lo conectaba con hasta qué punto eso exige medir diferente el liberalismo, ¿no? Porque en la medida que tenés ese grado de intolerancia a grupos que no están vinculados a tus preferencias partidarias, pero no, eso no necesariamente se traduce en un cuestionamiento a las reglas de juego, a los procedimientos electorales
sí al lado y liberal en términos de poca tolerancia al pluralismo o nociones de tiranía de mayoría, o la mayoría manda en cualquier momento, etc. Pero no tenés el otro lado del iliberalismo, que es el que por lo menos desde algunos otros países, como Brasil, se asocia más a la amenaza a la democracia, ¿no? Que tiene que ver con eliminar instituciones, sacar del medio Congreso o Poder Judicial, o condicionar el voto de otra forma, ¿no? Entonces es como que ese tipo de hallazgo te cuestiona también tomar el liberalismo de una forma tan convencional como estamos acostumbrados a medirlo. Esa sería mi pregunta, si crees que tiene ese tipo de repercusión, si vale la pena. Sí, sí, no, hacer esa de diferenciación. hecho, eso es lo que esta batería está intentando capturar. O sea, en qué medida uno está dispuesto a renunciar a determinados principios del funcionamiento institucional de una democracia y del rule of law con tal de favorecer los intereses. O sea, no, mira, para serte sincero, yo no he... El proyecto tiene dos baterías de preguntas. Una es lo que tú llamas la primera parte de los conceptos normativos liberales, y otra cosa es la batería que hace que mide un poco más en qué medida uno está dispuesto a que, bueno, si hay que cerrar el Congreso, se cierra. Si hay que, o sea, este tipo de cosas que tú estás hablando en Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí esto era más importante, porque cuando estamos hablando de democratic backsliding, yo creo que, y sobre todo en la literatura por proyección afectiva, incluso el trabajo de Brueggemann y gente así, es que lo que te viene a decir, bueno, y el de Slovic, sobre todo, de Graham y Slovic, lo que te viene a decir es que, bueno, cuando usted le pone a la gente en un brete, se va a ir a defender sus intereses partidistas por encima de los sacrificios, por encima de elementos institucionales, el apoyo a reformas de elementos institucionales que significan el deterioro de la democracia, pasando de una democracia liberal o una democracia electoral a una no democracia, ¿vale? Entonces, que eso es lo que es el democratic backsliding, fundamentalmente, que se va bajando en el tobogán del deterioro de los principios de la democracia representativa. Esta batería hace más referencia a eso. Yo no me he metido con la primera parte porque me parece menos, mi opinión es que me parece menos práctica y productiva. Es decir, la gente tiene sus opiniones normativas de lo que debe ser la democracia o no. A mí me parece interesante, pero no me preocupa tanto. A mí me preocupa más que alguien que está dispuesto a votar a Bolsonaro esté dispuesto a votar, y que cuando lleguen, digo, si pierden las elecciones, ¿no? Y que Bolsonaro diga, no, bueno, es que esto ha sido una trampa, que no sé qué, es que esto no, etcétera, que esté dispuesto a decir, no, es que en realidad es una trampa, etcétera, y yo apoyo esto, ¿no? En vez de decir, no, bueno, esto es un juego democrático y las instituciones no se tocan, o el juego democrático, las reglas del juego no se tocan, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que esa es la parte más peligrosa de la polarización en general y en concreto de la polarización afectiva. Entonces, yo creo que esa es la parte que a mí más me preocupa, ¿no? Me preocupan dos aspectos fundamentales de la polarización afectiva. Uno es la generación de dos comunidades aisladas una de otras que no se comunican y que va en aumento el aislamiento, etcétera, lo cual, en cierta medida, déjame irme por las nubes un poco aquí, es muy efectivo desde el punto de vista electoral para garantizarte tu electorado, para capturarlo, pero lo que eso genera es mucho bloqueo electoral. Es decir, llega un momento en que nadie se mueve, porque hay dos comunidades o tres comunidades separadas. Entonces eso genera muy poca volatilidad. Entonces la posibilidad que tienes electoralmente hablando de que tú conquistes el voto de otros sectores de la población disminuye sustancialmente, porque está todo bloqueado. Has bloqueado ese electorado. Ya es un hooligan, ya no es un votante. ¿Vale? Entonces, claro, en el corto plazo es muy atractivo para los líderes, porque eso te captura mucho voto y te lo hace prisionero. ¿Vale? Tú activas esos elementos y es lo que está haciendo Bolsonaro, pero claro, si cuanto más actives eso, más rechazo va a generar en la otra comunidad. Y por tanto, si tú quieres crecer electoralmente hablando, o en una campaña electoral, lo que tienes que hacer es todo lo contrario, mitigar en la medida de lo posible ese discurso, ¿no?
es una primera consecuencia que lleva, entonces genera unos vicios de polarización, de enfrentamiento, de conflicto cada vez mayor y mayor y mayor, porque estamos hablando de comunidades separadas, etc. Y el otro elemento es el que tú decías, es decir, es el que a la hora de la verdad, cuando uno tiene un elemento afectivo de esta dimensión, importa un rabo, un rábano, las consecuencias que puede tener en la calidad del sistema democrático, al punto que llega un momento en que ya deja de ser democrático y pasa a ser otra cosa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, o sea, no sé si me he explicado muy mal, pero esa es mi intención fundamentalmente sobre la que yo hago más hincapié. Aunque este paper no es sobre eso, ese paper es un poco más un paper teórico metodológico para pensar sobre polarización afectiva. Pero sí, pero estoy escribiendo otra cosa sobre eso que está más enfocado en esa dirección. Porque luego aquí le he hecho un tratamiento general. Aquí luego, perdona por enrollarme, luego hay dos lógicas de pensar esto, ¿no? Una es, en general, la polarización afectiva lleva a rechazar tanto al otro, sea el que sea, que eso lleva a apoyar posicionamientos iliberales, ¿vale? Pero hay otra muy distinta, o sea, que está relacionada, pero otra distinta. Bueno, es que, perdón, pero depende del partido. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, en un paper que estoy escribiendo con España, o sea, es decir, Vox, que es el partido de extrema derecha, para aquellos que no conozcan España, la gente que se identifica con Vox y que tiene mucha polarización respecto a este tema, lo que hace es claramente situarse en apoyar principios iliberales. Sin embargo, en el caso de Podemos, también cuestionan la democracia liberal, pero la cuestionan en la dimensión más tradicional republicana, es decir, más es poco, hay más, necesitamos más participación ciudadana, más focos de discusión, más movimientos asamblearios, más, o sea, por ejemplo, esto estoy seguro que en Chile ocurre claramente también, ¿no? Entonces, no es lo mismo una polarización afectiva que se genera, y esto no está discutido bien en la literatura, que se genera, porque el argumento es no, la polarización afectiva en general genera esto, porque como hay tanto conflicto, la gente está dispuesto a que prevalezca uno y otro. Bueno, yo creo que no es tanto así. Yo creo que otro parte del problema, aparte de la medida, es el problema de que no es lo mismo la polarización afectiva generada en torno a principios desde la izquierda que desde principios desde la derecha. No sé si te he respondido, Fabián, no se me ha enrollado. Perdóname. No, pero no, te agradezco, sí. Orientaste bien. Mariana, yo te quería preguntar dos cosas. Por un lado, si tenemos una medida de la evolución temporal de la polarización afectiva, si es algo que está creciendo. Y lo segundo es si está estudiado la relación entre esta polarización afectiva y el uso de redes sociales, si el hecho de usar más las redes contribuye más a este tipo de polarización afectiva. Vamos a ver, la primera, Emanuel, muy buenas preguntas, las dos. La primera es, sí que hay, pero no es fiable. ¿Por qué no es fiable? Pues porque está fundamentalmente basado en los datos del Comparative System Electoral Studies. Y ahí, fundamentalmente, lo que se utiliza es la polarización de líderes. Entonces es muy contingente de si hay una elección muy competitiva, si no hay una elección muy competitiva, etc. En general, si uno observa los datos, hay gente que dice que está incrementando, hay gente que no. Yo te puedo decir, por países, lo que sí he observado, por ejemplo, en Estados Unidos, es que ha crecido muchísimo. En Estados Unidos es muy claro. En otros países es menos claro. Si uno coge, por ejemplo, si vais a mi artículo de South European Society and Politics, que tengo una serie temporal hecha con el Comparative National Election Project, que es otro que también lo hace solo sobre liderazgo, ahí se observa, por ejemplo, no se observa un patrón por países. Hay algunos que sí, hay otros que no. O sea, no podemos decir que hay un patrón general. Ahora, yo soy escéptico, Manuel, o sea, soy escéptico porque tenemos pocos casos y está mal medido, ¿no? Y entonces, bueno, en Latinoamérica hay un vacío espectacular, porque en general sobre temas de polarización, porque incluso la POP o Latinobarómetro solo puedes medir, ni siquiera puedes medir polarización ideológica, porque en el sentido que se está midiendo ahora, yo entiendo, o sea, no quiero criticar estas encuestas, lo que entiendo es que, claro, lógicamente, estas encuestas son macroencuestas que quieren cubrir tantos temas que es, claro, pedirles, bueno, no, mire usted, pero sacrifique estas preguntas para meter a cosas de polarización.
hombre, pues te dirán, bueno, pues que es lo que te interesa, pero hay otra gente que le interesa otras cosas, ¿no? Entonces lo entiendo perfectamente, pero sí que eso lo que genera es que hay un vacío importante. Y porque luego además en Comparative System, la Electoral Studies, la presencia de Latinoamérica no es muy consistente en el tiempo, con lo cual tampoco te permite ver una visión global de lo que está pasando en América Latina respecto a este tema. Entonces, en general, hay un vacío generado del estudio de posición en la región, claramente. Yo he editado un número especial en Frontiers of Political Science sobre este tema y he buscado expertos que trabajan en cosas de América Latina y me las he visto y me las he deseado. La única que he presentado así un poco ha sido Carolina Segovia, que ha hecho un trabajo muy bueno con una visión longitudinal de Chile que está muy bien. La he visto que estaba por ahí, no sé si todavía está. Pero más, si piensas algo comparado ya es imposible, porque luego además acuden a proxies para medir, no, es complicado. Entonces, por responder a tu primera pregunta, es difícil darte una respuesta porque no hay suficientes datos y los que hay son, o sea, yo pienso que son muy limitados, ¿no? Y desde el punto de, y luego la otra pregunta sobre Internet, hay muchísimo, o sea, bueno, yo he estado leyendo estos años como loco y se produce y sale constantemente. Y además tiene una dimensión muy multidisciplinar, muy interesante, pero también que lo hace muy, muy difícil de seguir, porque tienes expertos en Big Data, tienes expertos en Computational Analysis, entonces las revistas, yo he estado últimamente leyendo revistas que no tienen que ver nada con ciencia política, pero que hablan de estos temas, ¿no? Entonces, mira, tampoco hay acuerdo. Sinceramente, tampoco hay acuerdo. Hay dos grandes temas. Uno es primero, si la exposición en sí misma genera o aumenta o disminuye la polarización, pero ten en cuenta que la exposición en sí misma puede ser, porque lo que produce Internet es que te da la posibilidad mejor de elegir tus interlocutores, con quién hablas. O sea, cuando tú conoces a alguien de tu vecino, tú en principio no tienes ni puñetera idea, te imaginas lo que piensa, porque además vive en tu barrio y tal, y si ves que tiene un coche, bueno, pues tú ves imaginar, pero no estás seguro. Sin embargo, Internet sí que te permite seleccionar el foro donde tú quieres discutir y tienes esa información. Y luego, además, si no lo haces tú, ya se encarga un algoritmo de hacértelo para ti, que es lo de los filter bubbles, ¿no? Entonces, hay mucha información, hay mucha discusión si para que entiendas, homogeneidad o heterogeneidad de la exposición favorece o no. Y ahí nos aclaran. Y luego, además, hay otra segunda literatura que tiene que ver, bueno, entre heterogeneidad y homogeneidad no solo es importante, hay otras cosas mucho más importantes, que es qué contiene esa información, de qué estamos discutiendo, cuál es el tono de esa discusión y sobre todo también cuál es mi reacción desde el punto de vista cognitivo a esa información. Es decir, mucha gente que dice, bueno, precisamente por ser polarización afectiva, estar expuesto a alguien que en un foro, aunque sea tu propio foro que ya has elegido, pero está expuesto a alguien que se mete en ese foro y empieza a hablar mal de tu partido, muchas veces no produce un efecto de reflexión sobre, no, claro, es que mi partido, es que la corrupción, no, sino todo lo contrario, bueno, es un loco, está aquí, me viene a contar historias que son falsas, se produce un counterfactual effect, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Pero, entonces, bueno, pero no está claro, o sea, no está claro. O sea, no está claro. Yo lo que sí te digo es que en el paper que está hecho con el paper que tengo con Paul Bay, con Partido Nacional de Elecciones, está ahí, que ese no está publicado, está en proceso de making, pero está bastante avanzado y ya estamos revisando cositas últimas. Que estoy hecho con, me parece que son 22 países en diferentes periodos en el tiempo. Lo que se discute es el grado en que agreement o disagreement genera una mayor polarización afectiva. Y luego, en qué medida el que lo hagan en Internet afecta o no. Y, bueno, sí, o sea, yo lo que está claro es que bajo mi punto de vista, sobredimensionamos el efecto de social media. Es decir, el social media lo único que hace es que se convierte en el cobijo de los más extremos, pero no genera extremismo. Es decir, yo voy ahí porque me gusta decir lo que me da la gana, como además encima es anónimo y lo que quiera, pues entonces voy ahí.
Este es un trabajo de Bale muy interesante, de Christian Bale, tiene un artículo de 2018 y tiene un libro cortito muy interesante que se llama El prisma de los social media, algo así, no me acuerdo, que está, me parece, ahora creo que es Cambridge, pero no estoy 100% seguro. No, está en Princeton University Press, en un libro muy cortito de Christopher Bale, que lo que viene es solo, claro, de Estados Unidos. Y luego otra cosa importante también, es que la mayoría de estos estudios son en Estados Unidos. Claro, y eso es problemático porque no es lo mismo un tipo de polarización que se genera afectiva, que se genera un sistema bipartidista tan marcado como en Estados Unidos, como por ejemplo en el caso de Argentina, que es una amalgama de coaliciones, partidos, y, en fin, es otra cosa. ¿No? Entonces, no tengo una respuesta clara, la verdad, porque la literatura no la tiene. Bueno, estamos llegando al final. Gustavo, no sé si querés cerrar esta... Antes de cerrar, Manuel, Mariano, hay una pregunta en el chat de José Ernesto Ramírez. Dice, para consultar en la discusión sobre la frontera entre la polarización afectiva y el fanatismo, ¿cómo se entiende en el caso de las ideologías anticomunistas? No sé si quieras hacer algún comentario, Mariano. Pues que no sé, no, si está José Ernesto, ¿me podrías aclarar un poquito más la pregunta? Porque, claro, ¿qué es el fanatismo? ¿Cómo se define el fanatismo? ¿El fanatismo quiere decir extremismo ideológico? O sea, las personas que son, ¿cómo defines el fanatismo? Es que no sé, no sabría responderte si no me aclaras un poco más qué es lo que quieres que te responda exactamente. ¿Está ahí Ernesto? ¿No? Bueno, yo no, lo único que podría decir respecto a esto es que no lo he presentado, pero hay tres cosas distintas. O sea, bajo mi punto de vista, que a veces se mezcla un poco. Porque otra cosa que también tiene la literatura es que cuando se habla de Internet, por ejemplo, y estas cosas, lo que nos contaba Manuel, muchas veces la variable es distinta. Hay gente que estudia el extremismo ideológico, hay gente que estudia la polarización ideológica y hay gente que estudia la polarización afectiva. Entonces son tres cosas distintas, ¿no? El extremismo ideológico es distinto que, a lo mejor lo que se refiere a esta pregunta es el extremismo ideológico, ¿no? El extremismo ideológico, para que entendáis un poco fundamentalmente, es en qué medida cada individuo se ubica completamente alejado del status quo. El status quo puede ser el centro, puede ser el centro derecha, puede ser el centro izquierda. Entonces, cuanto más alejado estoy, más me sitúo desde el punto de vista del extremismo ideológico. Y lógicamente, ese extremismo ideológico tiene un componente de extremismo de izquierda y extremismo de derecha. Ese extremismo sí que está más basado en principios ideológicos normativos. Es decir, eso es un extremismo que sale más como consecuencia de las creencias individuales de cada uno de nosotros. ¿Vale? En este sentido, el extremismo ideológico alimenta algo la polarización afectiva. Y lo que yo he estudiado y he visto es que sí que hay una relación, pero no es el principal componente que la genera. Hay una relación, pero no la genera. Es decir, digamos, no la genera, no es el principal causante, si queremos hablar en términos causales, de la polarización afectiva. ¿Vale? Gracias, Mariano. Pues gracias, Manuel. La verdad es que creo que fue en verdad una charla muy, muy rica, muy buena, muy atentos, todos una gran convocatoria pues para escuchar esta charla, Mariano, y creo que pues vamos a estar todos muy pendientes ya de cuando decidan publicarlo. Mira, te está respondiendo José Ernesto, dice que muchas gracias, Mariano,
Sí, ya lo vi. Por el comentario. Pues yo quisiera nada más agradecer la presencia de todos y todas ustedes en este webinario, en esta bonita mañana o bonita tarde, dependiendo de en qué lugar de América Latina os encontréis. Muchísimas gracias, ha sido un placer verlos. Y Mariano, muy, muy agradecido por esta charla y este webinario que nos has dado, nos has hecho favor en Way por Latam. Y como Manuel lo decía en su introducción y como tú lo decías al final de tu charla, pues los esperamos en el próximo 10º Congreso Latinoamericano de Waypor, que tendrá verificativo en Oaxaca, México, el próximo 19, 20 y 21 de abril. Para los que nos escuchan y nos ven en distintas partes de América Latina, Oaxaca es un lugar de México muy bonito, enclavado en el sur del país, en el sur de México, ¿no? Muchísimas gracias, Mariano, por esta charla. Muchísimas gracias a Manuel por su anfitrionía y por ser gestor de esta charla. Y muchas gracias a todos y a todas por su Un aplauso. participación. Y un aplauso. Gracias a todos. Chao, chao, gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós. Chao, Mariano, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.